capítulo 3. Fundamentos del creyente para producir fruto. Juan 15. 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. La vid y el labrador. A. Permaneced en la vid. Implica fundamentalmente, convertir las palabras y los principios de Cristo, en nuestro estilo de hacer las cosas. Jesús dijo: todo el que guarda mi palabra permanece en mí, y yo en él. B. El Padre como labrador, formador y diseñador. Cuando Él es el forjador de todos los estamentos de tu vida, el que los confecciona y los procesa, estás destinado a dar fruto. Entonces, Él te limpiará y llevarás mucho fruto que lo glorifique. Esto envuelve toda tu forma de vivir. Metas, sueños, aspiraciones y motivaciones. Dice el apóstol Pedro: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Sed únicos. Énfasis del escritor. Implicación de la santidad en la producción de fruto. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, no tiene nada que ver con los dogmas de la religión cristiana y las sectas paganas, que acuartela la santidad en 4 paredes de un recinto, y la limita a su régimen disciplinario. La santidad se conecta directamente con tu estilo de vida en medio de la sociedad en que te desarrollas como un individuo productor de bienes y servicios. La aplicación del conocimiento de Cristo debe de abarcar todo aquello que tiene que ver con tu vida productiva, tales como estudios, bienes, viajes, proyectos, posesiones, esposo, esposa, trabajos, hijos, familia, relaciones humanas, metas, salud, cargos, etc. El propósito de Cristo es que toda nuestra manera de vivir lleve mucho fruto que glorifique al Padre. Tercera de Juan capítulo 2 nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Que le da sentido y valor a las cosas que poseemos realmente. Ellas no son importantes solo por la razón de ser, o por tenerlas. Ellas cobran valor potencial cuando Dios está en ellas. No importa lo que logres, solo será importante cuando Dios habite en ello, y produzca buenos frutos. Tu carrera profesional, tu familia, tus posesiones, tus amistades, tus anhelos y aspiraciones. Cuando Dios está en ellas, no hay un segundo, ni tercer lugar. Todos ocupan el primer nivel de importancia por causa del peso de la presencia del Señor, el cual nunca acepta otra posición en la escala de valores, sino la primera. Por tanto, todo lo que Él toca, le da este peso de gloria. En la escala de valores dentro del propósito, el peso de su presencia es quien determina la importancia entre una cosa y otra. Creado para una vida de fruto abundante. Todos estos ingredientes de la realidad humana, afectados por el propósito de Cristo, es lo que interpretamos como permaneced en la vid. Si todas estas pretensiones y acciones de la per de cada individuo se mueven hacia y dentro del plan original de Dios en Cristo Jesús, estarán destinadas para llevar fruto y mucho fruto. Naturaleza de alto riesgo. Mateo 21, 18, 19, relata: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El ignorar la capacidad productiva de la naturaleza cristiana, nos pone en zona de alto riesgo.
La ignorancia de esta gracia, confeccionada por el Todopoderoso, puede arrastrarnos hacia un estado cataclísmico de trascendencia apocalíptica, ya que el caos y el horror serían nuestra suerte inevitable, y este estado trágico de nuestra vida infructuosa, es el producto de la negligencia y la apatía hacia el conocimiento de Dios el Padre, en Cristo Jesús. Ciertas clases de higuera, como género productivo, están diseñadas para mantenerse con fruto en periodos prolongados. Ellas producen 2 tipos de fruto al año, manteniéndolo por esta causa dilatadora, y esta doble cosecha, durante las 4 estaciones del año, cualidad única de su naturaleza. ¿Por qué? Según Wikipedia, diccionario enciclopédico en línea, algunas higueras de las regiones del Mediterráneo y de otras partes del mundo, llamadas breveras, producen 2 cosechas al año, la primera, que es brevas, a principio del verano, y la segunda, de higos, sobre finales del estío, verano. Las brevas se producen en otoño, pero permanecen en el árbol durante el invierno, madurando al final de la primavera. Esta higuera posee fruto a lo largo de las 4 estaciones del año, debido al largo proceso de maduración del fruto y sus 2 cosechas anuales. Impresionante. Según el Evangelio de Marcos 11:13. El Señor Jesús maldijo a la higuera, a sabiendas, que no era tiempo de higos. Pero él sabía, que esta higuera en particular debía de tener fruto, ya que la misma estaba diseñada para dar 2 tipos de fruto. Cuando no está en temporadas de higos, debe de tener brevas, por lo cual, la falta de fruto, no le fue perdonada a este árbol, privilegiado por la naturaleza para mantenerse productivo 10 meses al año, cuya imagen metafóricamente, era representación de la nación de Israel en el antiguo pacto. La esterilidad en el reino de los cielos, es inaceptable por Dios, porque todas las condiciones están dadas en el conocimiento y la naturaleza de Cristo, para elaborar fruto abundante en todo tiempo. Así como este tipo de higuera, en Cristo, estamos capacitados para dar fruto en todas las temporadas de la vida, en todas las circunstancias que experimentamos, y en todas las situaciones en las que nos envolvemos. Por eso, el no dar fruto en un tiempo determinado, nos pone en zona de alto riesgo. Esta es una de las varias interpretaciones fiables, que se le atribuyen a este hecho que parece irracional dentro del campo teológico. La otra, es entendida desde un marco histórico y profético, que afecta de forma dramática a toda una nación con secuelas hacia todo el género humano. ¿Por qué? ¿Estaba Cristo realmente enojado con la higuera, por no tener fruto? ¿O era con alguien más? Primero, el Señor Jesús había pasado la noche en Betania, cerca de Jerusalén, probablemente en casa de Marta, María y Lázaro, ya que esta era su costumbre de mucho tiempo. Cada vez que visitaba esta región, se quedaba en este hogar familiar. Por tal motivo, estamos persuadidos que Jesús no salió de este hogar, sin que esta familia le hubiese servido según era su costumbre. Por eso observemos, que fue el escritor quien, según su observación, dedujo que Jesús tuvo hambre. ¿Qué trascendencia podía tener para Cristo, que este, o algún árbol en particular no le proveyera de alimento en un momento determinado en el transitar de su ministerio? Segundo, desde la antigüedad Israel y su sistema litúrgico, el viejo pacto con sus ritos, era considerado por muchos de los profetas como una higuera frondosa y deseable. Pero cuando el objeto de su fe se desvió hacia la metodología, las costumbres y el templo, se volvió una higuera infructuosa. Por eso, Jesús enfatizó a sus discípulos, después de este hecho: tened fe en Dios. La fe en Dios había sido desplazada por la fe en las cosas que se hacían en su nombre. Insólito.
Jesús es el objeto de nuestra adoración. Si en su lugar ponemos nuestra vida de oración, nuestros talentos, ministerios, empleos, familias, dinero, nuestras costumbres cristianas, etc., nos volvemos irremediablemente infructuosos. Tercero, Jesús quería revelar que el viejo régimen ideológico, el viejo pacto, se había vuelto estéril, cuando había sido diseñado para la nación de Israel para que ésta produjera fruto todo el tiempo. Así que había llegado el momento para su desplazamiento, por un nuevo modelo pensante, y este era el reino de Dios que había llegado. El reino de Dios es un régimen fundamentalmente filosófico e ideológico, encaminado a la transformación y el cambio de toda la vida del hombre, por medio de la aplicación de su ciencia, dando como resultado el fruto de sus acciones. Era tal la ironía, que cualquiera que blasfemara contra el templo, era digno de muerte. Pero a los ladrones y comerciantes, que afrentaban con sus acciones al dueño del templo, les daban exoneraciones y acceso total a sus actividades dentro del mismo. El templo parecía mayor que su dueño. Sorprendente. Solo Cristo y su conocimiento son la verdadera fuente para experimentar una vida de fruto abundante. La naturaleza de Cristo y su conocimiento está comprometida a dar buenos frutos, no importa cuál fuere el tiempo o el periodo en el que estemos incursionando. Pero esto solo es posible cuando Él, y no sus cosas, es el objeto de nuestra devoción. Las herramientas cognitivas de esta simiente, indudablemente son productivas y poderosas, y están ahí, adheridas con Cristo en nuestro corazón. El producir buenos frutos, no es un capricho ni un lujo, sino, una gloriosa responsabilidad. La vid verdadera. El Señor Jesús afirmó: "Yo soy la vid verdadera". En otras palabras, yo soy tu verdadera razón de ser. Yo soy tu única causa existencial. Yo soy el contenedor de tu verdadero potencial. Textos que corroboran: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmos 37, 4, 5, 6. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Salmos 37, 23. El fruto es producto de la justicia de Dios, no de nuestro afán y agonía. El fruto es el resultado del desprendimiento de bienes, y no de la adquisición de los mismos.